Qué lindo poder reunirnos, vernos, compartir la palabra del Señor en estos tiempos tan convulsionados, que corren tan rápidos. Me estaban preguntando a qué se debe que todo se acelera, si la Tierra gira más rápido que antes, ¿no? Porque la gente también tiene esa percepción, casi todos, de esa vorágine de que pasan tan rápido los días, los meses, los años. Y está profetizado que en los últimos tiempos la gente iba a correr de un lado hacia otro, que los días se iban a cortar. Y no tiene relación, ¿no? a lo físico, que la Tierra gira más rápido, ¿no? La rotación de la Tierra puede ser, se ha cortado unos milésimas de segundo, según algunos estudios que se han hecho, pero eso no aplicaría para la sensación de correr rápido, de que los días pasan rápido, sino que es algo que es algo espiritual. Se ha producido un cambio en la atmósfera de nuestro entorno, de nuestras vidas, donde el que ara, dice, alcanza al que cosecha. O sea, se aceleran los procesos, la percepción de vida en nosotros, ¿no? Una alteración que es difícil de explicar, pero que todos lo estamos viviendo. Creyentes o no creyentes, los tiempos se están acelerando, todo es más rápido, los procesos son más rápidos, los acontecimientos en la sociedad, en la política, en la religión, en lo militar se ha acelerado muchísimo en estos últimos años. Por lo tanto, es importante aprovechar bien el tiempo. Y qué mejor que, que reunirnos para oír la palabra del Señor, de poder orar, de recibir un consejo del Señor. Y nosotros tenemos la promesa que donde hay dos o tres que se reúnen en el nombre de Jesús, allí está Él. Él ha prometido no dejarnos, no desampararnos. Siempre estaré con ustedes. Nos alerta el Señor de los tiempos peligrosos, de los tiempos conflictivos, de los tiempos difíciles que nos tocan vivir, pero Él prometió estar con nosotros siempre. Nunca tenemos que llegar al punto de afanarnos, de preocuparnos, de tener ansiedad, sino de poder descansar en los brazos de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, quien nos ha dado todo. Si Él no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo nos va a dar también juntamente con Él todas las cosas que nosotros necesitamos? Qué importante es echar sobre Él nuestras ansiedades y preocupaciones, porque sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y este es un momento que tenemos que aprovecharlo al máximo, aprovechar cada minuto, cada segundo o la hora que nos toque reunirnos, compartir la palabra, orar, poderlo aprovechar, porque es muy necesario. Y analizando ya varios meses atrás y ahora cuando viajamos, conversando con mucha gente, hemos podido establecer algunas conversaciones con gente, con personas, con hermanos, gente no creyente, pero uno viene analizando un poco el hecho de que a la gente, a las personas, nos cuesta cambiar, nos cuesta ser diferentes, nos cuesta dejar hábitos que son dañinos para nosotros. Por darle un ejemplo, si usted es una persona que el médico le dice, mira, tú tienes la glucosa muy alta, el colesterol, tienes problemas cardíacos, un problema de salud, y siempre le dan una dieta, unos medicamentos, un tratamiento. A la gente le cuesta.
le cuesta cambiar los hábitos, le cuesta también salir de su comodidad, nos cuesta hacer cambios drásticos en nuestra vida, porque toda la vida comí esto y ahora lo tengo que dejar, ¿no? Toda la vida he hecho esto y nunca me pasaba nada y ahora me prohíben que lo haga, ¿no? Esas cosas cuesta mucho cuando usted quiere explicarle, tal vez científicamente o con la ciencia de la medicina, de los alimentos sanos, lo que tendría que cambiar de hábitos de alimentación para que le va a ayudar, para la proteína, para las vitaminas, para todo lo que uno a veces necesita el cuerpo, pero estamos acostumbrados a hacer siempre lo mismo, a comer siempre lo que nos gusta y lo dulce que rico, que la torta, que un rico bombón, un chocolate, un postre, ¿no? Y más cuando fuimos a Argentina. Hemos comido como nunca, ¿no? Y uno se desacostumbró a ciertas comidas, pero son tan ricas que uno dice, y bueno, uno no está seguido aquí con la familia, con los amigos, aprovechemos. Pero claro, el cuerpo después te dice, aquí está la factura más IVA, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que tenía que haber regulado un poquito mejor los alimentos. Pero en la vida cotidiana, ¿cuántas veces nos cuestan dejar los hábitos? Y si lo trasladamos a la sociedad de hoy en día, nos damos cuenta que, por decir, yo puedo explicar que el aborto es algo que está matando a una persona, lo puedo explicar científicamente, lo puedo explicar con pruebas, comprobar que el ser que yo estoy abortando es otra persona, porque el eslogan es mi cuerpo, mi decisión, pero no está tomando decisiones sobre mi cuerpo, sino sobre el cuerpo de otra vida, ¿no? Entonces uno puede explicar, puede enseñar, pero la gente está cerrada a la explicación, cerrada a entender lo que uno le está diciendo. O sea, tienen una estructura, tienen una creencia, tienen una visión de la vida, la cual cuesta muchísimo que puedan entenderlo, que puedan decir, ah, tenés razón o tienes razón, yo lo veía de una forma, pero ahora tú como me explicas lo veo de otra forma, ¿no? El tema de la política, el tema de la economía y muchos temas en la sociedad que vemos la resistencia a poder entender cómo es que la gente no entiende la verdad. Le estoy explicando, le estoy mostrando, le estoy enseñando y aún así no aceptan, no entienden la verdad. Creemos que mi vida o lo que yo pienso, lo que yo opino, es solamente lo verdadero. Y así se está viviendo en la sociedad hoy día, no solamente de este país, sino a nivel mundial, ¿no? Esto es así y se va a hacer así sin tener una idea real de las cosas, ¿no? Nuevas leyes, nuevos proyectos, en mi vida personal que me dicen, mira, come de estos alimentos, come más verduras, más frutas, trata de evitar estos alimentos, o te prohíben ciertos alimentos que son necesarios para el cuerpo, y dicen, no, pero está prohibido, y no analizamos, no estudiamos, no profundizamos la situación, ¿no? Vivimos tan rápidos, vivimos tan corriendo de un lado a otro, que lo que nos digan o no nos dejen o nos dejen de decir, nosotros vivimos nuestra vida, cada uno encasillado en su propio pensamiento, en sus propios hábitos, en sus costumbres, y nos cuesta recibir ese consejo
sabio. ¿Cuánto más nosotros como cristianos, como creyentes, deberíamos nosotros estar atentos a las enseñanzas, los consejos que nos da el Señor? El tema de hoy, yo le puse como título, ¿no? Teniendo oídos para oír. Los que han leído la Biblia por tiempos han escuchado muchas veces o han leído muchas veces esa palabra, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? Eh, Suena medio raro, ¿no? Si tengo oídos porque oigo, ¿no? A menos que sea sordo, tenga un problema de sordera, el cual el Señor Jesús ha sanado muchos sordos físicos, pero ¿qué de la sordera espiritual o la ceguera? Teniendo ojos, no ven, y teniendo oídos, no oyen. Entonces, yo creo que estamos en un tiempo en el cual nuestros pensamientos están siendo constantemente bombardeados por un montón de ideologías, un montón de opiniones y sobre todo nuestra propia estructura social, familiar en la cual nos hemos criado. En estos días, y voy a ir contando algunos testimonios, algunas enseñanzas, he podido escuchar a algunos pastores desde Italia. Tengo una carga muy fuerte por ese país. Tengo mi papá que es italiano, mi descendencia, mi familia italiana. Por lo tanto, siempre mi corazón está allí y es bueno escuchar qué es lo que el Señor está haciendo en Italia, pero en este tema vamos a ver cómo se replican muchas cosas en los países que a veces creemos que no, que es solamente aquí, que a nosotros nos toca y a otros no. Un pastor en Estados Unidos, él contó una experiencia, él es un hombre que tiene un don profético, que Dios lo usa verdaderamente como profeta o con ese don profético. Y se acerca, dice, después de una prédica ahí en la iglesia, se acerca a una pareja joven, linda, él cuenta, eh, y le piden que él orase por ellos y que le dé una palabra profética. Y él enseguida, el Espíritu Santo le muestra y le dice a ellos, pero ustedes están durmiendo juntos, ¿verdad? Y no era un matrimonio, eran novios. Y ellos como que les cambió la cara allí, ¿no? Y le dice, miren, antes que yo les profetice o ore por ustedes, ustedes deben dejar de acostarse y tener relaciones juntos, porque no está bien lo que ustedes están hablando o están queriendo hacer. Que Dios los bendiga cuando ustedes saben que están pecando y no están haciendo bien las cosas. Por lo tanto, es bueno que se arrepientan, que se separen, que no duerman juntos, que sigan su vida como novios, se establezcan en el Señor, amen al Señor, y luego sí vengan y oraremos y el Señor les dará una palabra o los orientará, va a bendecir su pareja, su futuro matrimonio y lo que ustedes hagan. Y estos jóvenes se fueron rápidamente, no le respondieron nada, y luego saliendo de la iglesia le levantan el dedo del medio, ¿no? Como diciendo, ¿no? Viejo eh, arcaico o como se dice hoy, prehistórico, ¿no? Pero qué importante es hablar la verdad, enseñar la verdad, y no por querer mantener a la gente, decirle lo que la gente quiere. Ahora, eran jóvenes que estaban en la iglesia.
eran jóvenes que servían en la iglesia. Pero ¿por qué mantienen un estilo de pecado, un estilo de desobediencia a lo que Dios establece? ¿Qué pasa allí? Y esto no es solamente en la iglesia donde él habló. Hay muchos testimonios de pastores donde los que están en la alabanza, los músicos, los sirvientes en la iglesia, tal vez pastores, copastores que están en pecado y uno les habla y les muestra y les enseña que eso está mal, que deben cambiar, porque no estamos para condenar, sino para guiar, para mostrar y traer luz a los que están en oscuridad. Pero así todo no reciben la palabra, sino que se ofenden, se enojan, se van de la iglesia porque la luz les ofende. La verdad les cuesta recibirla. No quieren cambiar, cuesta cambiar. Oye, ¿sabes qué? Esto te está perjudicando, el alcohol te está enfermando, el cigarrillo, las drogas o este pecado o la ira o desecha la ira, el enojo, deja de mentir, deja de blasfemar, de ser chusma, de meterte en la vida de los demás o deja de criticar, ora, mantente con un corazón puro delante de Dios, deja estos alimentos que te están dañando, pídele al Señor que te ayude, pero no, esa dureza, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad que no reciben la verdad? No aceptan la verdad, no quieren la verdad y no quieren cambiar. Aún cristianos que están enfermos, que dicen, bueno, ore por mí, que estoy enfermo, me tienen que operar de tal cosa, tengo problemas a la tiroides, tengo problemas aquí, problemas allá, pero no dejan sus hábitos alimenticios, su forma de vivir, de ser. Entonces uno puede orar, Dios te puede sanar porque lo creemos, que Dios puede sanar. Pero si no cambio mis hábitos, me va a volver. Yo he visto tanta gente haber sido sanada y hoy están mal, enfermos, crónicos en su cuerpo físico porque no se han cuidado, no han dejado de que la verdad, el equilibrio, el orden de Dios controle sus emociones, su cuerpo, sus pensamientos. Entonces viven una vida completamente desordenada. Y eso acarrea problemas, problemas en el matrimonio, problemas en la familia, problemas físicos, psíquicos, y andan con pastillas. He visto de cerca familiares que han creído, que han ido a la iglesia, que han servido al Señor, y hoy están con cajas de medicamentos, viviendo a pastillas. Y cada año algo nuevo, cada año peor. Y uno les habla, les dice, saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Siguen sus hábitos, siguen en su desenfreno. Y uno dice, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué están así? Entonces, cuando veníamos de regreso ahora, donde pude notar y ver tantas cosas y pude hablar y conversar, y veo que es algo más allá de lo común, ¿no? Que uno dice, bueno, es normal esta familia o aquel, sino que lo he visto masivamente en este tiempo en la sociedad y en muchos de las iglesias, inclusive pastores, que viven desordenadamente en la alimentación, en su vida, que no descansan, que van para aquí, para allá, que hacen tantas cosas y no toman un tiempo en serio de descanso, de meditar, de orar, de compartir con la familia, de salir con su esposa, un sinnúmero de cosas, ¿no? Y uno dice, ¿qué pasa que uno les habla, les aconseja y
Pasan años y siguen igual y peor. Entonces Dios me da este mensaje, me recuerda este mensaje, que lo voy a compartir con ustedes. Quiero ser breve, vamos a tratar de ser breve, pero yo creo que la palabra de Dios es la que más vale aquí. Vamos a leer primero Mateo capítulo 13, verso 12 al 16. Muy lindo el mensaje de Jesús, pero yo creo que esperemos tener oídos para oír. Dice el verso 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Él estaba hablando de una parábola de los talentos. Pero claro, allí no entendieron mucho lo que él estaba diciendo, como que el que tiene más se le va a dar más, y el que tenía uno se le quita y se le da al que tiene más. Pero aquí lo explica, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso, dice Jesús, les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía del profeta Isaías que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no se apercibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha cubierto, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esto está en Isaías capítulo 6, el verso 9 al 10, esa profecía. Dice, pero bienaventurados, felices, benditos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Uno, cuando yo leía la profecía en Isaías, uno dice, wow, qué injusto, ¿no? Porque Dios cerró los ojos, Dios cerró el entendimiento para que no vean, para que no oigan, para que no entiendan y no se conviertan y Dios los sane, ¿no? Como diciendo, pero aquí, pobre gente, no tiene posibilidad de entender, recibir la palabra, creer, cambiar, ser una nueva criatura, nueva persona que sean transformada por el poder del Señor, porque de eso se trata el Evangelio, es poder de Dios para cambiar nuestras vidas, pero no cambiarla a un capricho religioso, sino cambiarla a una imagen verdadera de quién es el hombre, quién es la mujer en realidad. Recuperar la imagen verdadera de Dios en nosotros, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí, claro, de oídas van a oír, no van a entender, y viendo verán, pero no van a comprender, no van a cambiar, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y claro, cuando uno habla, uno le explica, le muestra, le aconseja, pero mira, claro, dice que oyen con sus oídos pesados, o sea, están taponados, el corazón está engrosado, no pueden ver, no pueden oír, no pueden entender, no pueden comprender, no pueden recibir la verdad. Y uno dice, pero qué injusto es esto. ¿Por qué entonces la gente no oye? ¿Por qué a veces dentro de nuestros círculos de hermanos, de cristianos, de amigos que leen la palabra, que oran, que servimos juntos? Yo he visto tanta gente a nuestro alrededor que hemos servido al Señor, hemos viajado, hemos predicado. ¿Cómo es
que no entienden y no ven la verdad y no cambian. Y siguen en sus pecados o siguen en su vida desordenada y viven enfermos y tomando pastillas y viviendo una vida pésima. No dan un testimonio de cambio del poder de Dios. Entonces, claro, yo leo aquí, de oídos oyen y no entienden, viendo no ven, no se perciben, porque el corazón se ha engrosado, o sea, una capa de grasa, está diciendo, se ha taponado, se ha recubierto para que la verdad no pase, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos y sus oídos para no entender. Pero entendí cuando Ezequiel habla de lo mismo, y aquí está la causa de por qué los oídos están taponados, no oyen y no ven. Ezequiel capítulo 12, verso 2, dice, Hijo de hombre, tú habitas en medio de la casa rebelde o de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Y aquí encontramos el problema mayor de la gente que teniendo oídos no oyen y teniendo ojos no ven. La rebeldía. El espíritu de rebeldía hoy está desarrollado en la sociedad toda en el mundo. Un espíritu que se revela a la verdad, se revela a las autoridades, se revela a poder entender, recibir la verdad. Es un espíritu rebelde. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven. Y tienen los oídos para oír, pero no oyen porque son rebeldes. Y cuando nosotros dejamos que el corazón sea contaminado con ese espíritu de rebeldía, comenzamos a no oír y a no ver. No oímos la verdad, por más que la hablemos y la enseñamos de 10 formas diferentes. El corazón está engrosado, está recubierto por la rebeldía. Los oídos oyen pesadamente. La rebeldía es un espíritu que nos ciega y nos hace sordos y sin entendimiento. En vez de recibir la corrección, la guía, la enseñanza, el consejo de Dios, nos hace creer que lo que estoy haciendo, como yo estoy obrando, como yo estoy viviendo en realidad, es lo correcto y es la voluntad de Dios. Suena raro, ¿no? Pero es así como obra, como opera el espíritu de rebeldía. Y lo vamos a ver en 2 ejemplos nada más, ¿no? En 2 ejemplos. Uno es el rey Saúl, que me voy a concentrar un poquito más allí, un rey que fue ungido por Dios, escogido por Dios, fue nombrado, llevado al pueblo de Israel como rey. Fue el primer rey que tuvo Israel. Y vamos a leer en Primera de Samuel, en el capítulo 15, versos 18 al 23, pero todos pueden leer el capítulo completo de Primera, escrito primer libro del profeta Samuel. Dios envía a Saúl con una orden dada por el profeta, que vaya y destruyan a los amalecitas
al rey, al ganado, que no perdone nada, no deje nada por consecuencia de lo que ellos hicieron al pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto. Y dice que Saúl con el ejército destruyó todo, pero perdonó la vida del rey y perdonó a los animales. Y lo vamos a leer aquí, verso 18, está el profeta hablando a Saúl y le dice: el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué entonces no has oído? ¿No? Fíjense las palabras, ¿no? ¿Por qué entonces no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl le responde a Samuel: antes bien, he obedecido al Señor, he obedecido la voz del Señor. Te estás equivocando, Samuel. Yo he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, de lo maldito, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios, no dice al Señor mi Dios, al Señor tu Dios en Gilgal o Gilgal. Fíjese aquí lo que dice Saúl. Yo hago un paréntesis aquí. Saúl creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Soy el rey, soy el ungido, destruí todo Amalec, he tomado al rey cautivo y el pueblo perdonó a las ovejas, a las vacas, a las primicias para ofrecer sacrificio. O sea, venimos a adorar a Dios. Vengo a servir al Señor. Vengo a darle sacrificios al Señor. Yo he obedecido. Estás equivocado, Samuel. Tu enseñanza, Samuel, no es correcta. Tu consejo, lo que me estás diciendo, estás equivocado. Yo opino diferente que tú. Porque tu Dios es el que me pide que le haga sacrificio. Tu Dios me dice que tengo que hacer tal cosa. Es lo que le está diciendo, en pocas palabras, Saúl a Samuel. Verso 22. Y Samuel le dice: se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. O sea, el Señor se deleita en los servicios, en las actividades en la iglesia, en lo mucho que tú haces para el Señor, más que en obedecer su palabra. Y esa palabra en que se obedezca a las palabras del Señor tiene relación al oír con atención, oír atentamente a las palabras del Señor, porque aquí el problema es que Saúl no obedeció completamente a la voz del Señor, porque él tomó de la palabra del Señor una parte, no todo el consejo o no todo lo que Dios le pidió. Entonces, aquí Samuel le dice: mira, el Señor se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado, y aquí está el punto, porque como pecado de adivinación es la rebelión, es la rebeldía.
Saúl tenía un corazón rebelde a la voz de Dios. O sea, lo que Saúl no oyó, lo que Saúl no entendió, lo que Saúl no vio es a causa de su rebeldía contra la palabra del Señor y contra Samuel, quien Dios estaba usando para hablarle a Saúl. La rebeldía no es algo sencillo, no es algo que pasa a la ligera. La rebeldía es un espíritu que contamina de tal forma nuestro corazón que nos hace ciegos, sordos, sin entendimiento, sin tener la capacidad de recibir la palabra del Señor completa. ¿Me explico? El mundo oye y no entiende, no recibe por un corazón rebelde. Se revela a toda la verdad, se revela al consejo de Dios. Si usted analiza la sociedad y todas las leyes que hoy llaman progresistas o leyes que tenemos que atender a toda la sociedad, la mayoría, por no decir todas, son en contra de lo que Dios establece, lo que Dios aconseja para nuestro bien. No es para nuestro mal. No es como que Dios hace las cosas para reírse de nosotros, para ver cómo nosotros hacemos las cosas. Ay, a ver, me voy a divertir un poco con los seres humanos. No. Lo que Dios habla, lo que Dios aconseja, lo que Dios enseña, todo es para nuestro bien, para nuestro progreso, para nuestra prosperidad, para nuestra salud, para nuestro bienestar, vida en abundancia, para tener luz, para andar de día, para tener plenitud, no para ponernos cargas, para ponernos opresión, para vivir en esclavitud, en tristeza y amargura. Pero la rebeldía toma el consejo de Dios y lo ve como algo que yo no voy a recibir porque no lo necesito. Yo estoy bien con mi vida. Yo estoy bien con mi cristianismo. Y aquí Samuel le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, que es un corazón obstinado. No, así se hace, así lo hago, así lo viví, así he vivido, así lo he hecho por siempre, no voy a cambiar. La rebeldía y la obstinación de corazón. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Duro aquí. La rebeldía nos deja fuera de los propósitos, de los planes y de la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. No es que Dios me tapó los oídos, me tapó los ojos para no oír, no ver, no entender, no me convierta, no entienda, no reciba la palabra, sino que la rebeldía produce la obstinación del corazón y eso me hace quedar fuera de la voluntad de Dios porque no la entiendo, no la comprendo y no la recibo. El segundo ejemplo es, aunque no lo crean, Moisés. Wow, Moisés es considerado el libertador de Israel, el hombre que Dios usó para traer libertad, liberación al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Los llevó, los guió por el desierto, oyó la voz de Dios audible. Dios hablaba con él cara a
cara a Moisés, el más manso de todos los hombres. Sin embargo, dejó que su corazón sea rebelde y quedó fuera. Miren la importancia de poder descubrir ya anticipadamente si tengo o no un corazón rebelde. Capítulo 27 de Números, verso 12 al 14. El Señor dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. O sea, está diciendo, vas a morir. Porque fuiste rebelde, o fueron rebeldes Aarón y Moisés, a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Aquí cuando Dios le dice a Moisés que vaya, Números capítulo 20, lo pueden leer, que el pueblo otra vez se quejó pidiendo agua, y Dios le dice a Moisés, ve y habla a la roca y la roca te dará agua. Y Moisés fue, tomó la vara y le dice, yo quiero, no lo lee aquí, pero se los digo para que lo lean en el capítulo 20, Moisés con Aarón le dicen al pueblo, pueblo rebelde, ¿les daré otra vez agua de la roca? Y golpea 2 veces la roca, desobedeciendo al Señor, que le dijo que habla en la roca. Por lo tanto, aquí Dios le dice, mira, yo te voy a mostrar la tierra, pero tú no vas a entrar, porque fueron, igual que Aarón ya había muerto, vas a morir aquí, no vas a entrar a la tierra, porque fuiste rebelde a mi palabra. Corazón rebelde no oyó a Dios, no entendió lo que Dios le pidió que haga, sino que el corazón rebelde, ¿qué le mostró a Moisés? Que el pueblo es rebelde, esta gente rebelde, golpea la roca creyendo que es lo que Dios le estaba pidiendo que hagan. No oyó, no entendió lo que Dios le estaba pidiendo. Porque Dios le dice, no me santificaste en las aguas. Porque Dios quería glorificarse y traer esa imagen, ese simbolismo de Jesús al pueblo de Israel cuando Moisés tenía que hablar a la roca. Fue rebelde, Moisés fue rebelde y se quedó fuera como Saúl. Podemos hablar de muchos ejemplos, pero aquí tenemos 2 ejemplos muy notorios de cómo la rebeldía nos hace ciegos, sordos espiritualmente. No podemos entender lo que me están predicando, no puedo ver lo que me está enseñando, y yo vivo mi cristianismo, vivo creyendo que golpear la roca es lo que Dios me pide. Creo que haber permitido que el rey de Amalek esté vivo y haber traído las ovejas, los animales, a hacer sacrificio, es lo que Dios quiere. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo estoy haciendo lo que Dios me pide. Ya lo he hecho. Ya Moisés ya golpeó la roca, ya lo he hecho. No estoy haciendo algo diferente. Pero Dios le dice, por cuanto has sido rebelde a mi voz. Entonces, aquí es muy importante, primero, que yo puedo entender la sociedad y la gente y puedo saber cómo orar.
Y otra también es si yo estoy recibiendo el consejo del Señor, estoy prestando atención a lo que Dios me está diciendo. Porque en el último tiempo el Señor viene pronto, y no me voy a cansar de decirlo, el Señor Jesús vuelve por su pueblo, vuelve por su casa, vuelve por su esposa, vuelve por sus redimidos, vuelve por una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, que Él está preparando en este último tiempo. Es el tiempo que estamos viviendo hoy. Se hace más notorio la rebeldía, la falta de respeto a las autoridades, se rebelan a los consejos de Dios, a la sana doctrina, y quieren la gente establecer la suya propia, con tal de satisfacerse a sí mismo. Y caemos en el error, en las falsas enseñanzas, caemos en creer que estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero a nivel social, también vemos cómo este espíritu de rebeldía se ha multiplicado en la sociedad, no solamente con respecto a la predicación de la palabra, con respecto al respeto a la palabra de Dios, con ese temor de Dios, aunque no iban a la iglesia, pero había cierto respeto a las cosas sagradas del Señor. Hoy vemos una rebeldía social a nivel mundial, contra la medicina, contra la política, contra los militares, contra la religión, contra todo. Hay un espíritu de rebeldía de las buenas costumbres, del sentido común. No respeto mi posición, no me respetan en la calle cuando manejo, cuando voy a cruzar el paso cebra, ¿no? Antes era un respeto, todo frenaba, uno cruzaba. Ahora tiene que usted mirar primero si el auto frena y luego cruzar, porque ya se perdió el respeto a los ancianos, se perdió el respeto a las embarazadas, se perdió el respeto a todo. Hay una rebeldía a todo, a todo, a todo. Vamos en contra de esto, vamos en contra de lo otro, vamos en contra de allá. Entonces creo mi propia religión, podríamos decir, mi propia creencia, establezco mis propios principios con tal de yo seguir satisfaciéndome a mí mismo en mis pasiones, en mis deseos. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, más bien teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Y la nueva versión, bíblica dice: llegará el momento en que la gente no querrá escuchar la sana enseñanza, sino que guiada por sus propios deseos se rodeará de maestros que le digan lo que desea oír. Entonces, si yo quiero tener multitudes y tener la gente contenta, esto es psicología social, ingeniería social. Voy a hablar lo que la gente quiere. Lo podemos ver en YouTube. Los youtubers no hacen cosas que la gente no quiera oír o no quiera ver. Al contrario, buscan qué es lo que más le gusta a la gente, y eso es lo que yo promuevo, hago con tal de ganar dinero. Por lo tanto, llegará el momento, que este es el momento,
donde la gente no quiere oír la verdad. Entonces se amontonan muchos maestros que nos van a enseñar lo que quiero que me enseñen, lo que me gusta, lo que me satisface, porque tendrán comezón, tendrán los oídos pesados, tendrán oídos, pero no oirán. ¿Por qué? Porque son casa rebelde. La rebeldía de la sociedad, la rebeldía dentro de la iglesia, no nos hace ver, no nos hace entender, no nos hace oír la verdad, el consejo sabio, la enseñanza pura de la palabra, sino que quiero satisfacerme a mí mismo y oír lo que quiero oír y crear mi propia religión, mi propia doctrina. Les dije que iba a contar testimonio de dos pastores italianos que están viviendo un tiempo difícil en Italia, que a mí me confirma lo que estamos viviendo hoy, que son los últimos tiempos. Porque contaba, en Europa es muy difícil hoy predicar el Evangelio, tener una iglesia viva, una iglesia prendida, encendida en el Señor, porque Europa en sí está estructurada en este tiempo en lo económico, en lo liberal, en, en, eh, eh, en, en todo lo que es material y no en lo que es espiritual. No se le da importancia a la palabra del Señor en toda Europa. Italia está sumergida en un espíritu de religión, de estructura religiosa más que de fe. Por lo tanto, las iglesias, los pastores, cuesta mucho poder ganar almas para el Señor. Le cuesta mucho mantener una iglesia de 20, 30 personas, porque están enfocada la gente, la mayoría, en lo material, en el bienestar personal. Entonces contaba el testimonio, dos pastores diferentes, diferentes lugares en Italia, que en sí eso es una realidad, pero no es el problema mayor que está teniendo la iglesia en Europa y principalmente allí en Italia, sino esto que estamos hablando hoy. Gente que dentro de la iglesia se revela a la verdad de Dios, contaminando a la misma gente que va a la iglesia, que costó mucho ganarlas para el Señor, enseñándoles falsas doctrinas, criticando al pastor, hablando mal del pastor, creando divisiones dentro de la iglesia, los cuales el pastor contaba y se asombraba. Porque si bien es un país duro, es un país religioso, un país frío para las cosas del Señor, pero dentro de la iglesia, donde deberían unirse, donde debería ser un solo cuerpo, donde tendrán que orar juntos, donde tendrán que manifestarse el poder de Dios en palabra, en señales, en mantenerse firmes en el Señor, el amarse, el unirse, dice, estamos viendo cómo en todas las iglesias se está creando división, rebeldía, gente que uno le quiere enseñar, le quiere guiar y no recibe la palabra, se rebelan en contra de la autoridad, hablan mal del pastor, critican al pastor, se separan, forman otra iglesia, otra reunión en otra casa, se está dividiendo la iglesia cuando son pocos. No es que son miles, no hay, como mucho puede haber una iglesia de 100 personas. Y entre ellos se está creando ese conflicto que ellos lo contaban en una reunión
como testimonio para orar y cómo ellos se han fortalecido en el Señor, porque son diferentes pastores que pasan lo mismo y se han unido para orar y poder descansar en las manos del Señor y trabajar en el evangelismo de la gente sin tener que cargarse con todo esto, porque se dan cuenta que es un espíritu, y es el mismo espíritu que movió a Satanás a dividir en los cielos, cuando él arrasó la tercera parte de los ángeles del Señor. Es el mismo espíritu que se revela hacia Dios en el inicio, y cuando estaba Adán y Eva, le dice, con que Dios dijo, poniendo en duda y revelándose a la autoridad de Dios, con que Dios dijo. ¿Y quién te ha puesto a ti como juez? ¿Quién te ha puesto a ti como pastor? ¿Quién te ha puesto a ti como una autoridad de Dios? ¿No? Esa rebeldía en contra de lo que Dios quiere hacer y establecer. Y era triste escuchar, porque eso está ocurriendo a lo largo y lo ancho del planeta Tierra. Y uno esperaba que la iglesia en este último tiempo pudiera levantarse, encenderse, perseverar unánimes en la oración, en la comunión, en el amor, en salvar a la gente. Sin embargo, se está levantando fuertemente ese espíritu de rebeldía. Tito, y con esto termino, Tito, la carta de Tito tiene un solo capítulo, el verso 16 dice, profesan conocer a Dios, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, no es algo que toma de sorpresa lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es señal de que a las puertas nuestro Señor y Salvador Jesucristo viene a buscar a los que son suyos. Pero Tito dice, profesan conocer a Dios. Dios me dijo, Dios me habló, yo oro tanto, hago tanto, ¿no? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos, con las acciones, lo niegan, porque hacen lo contrario, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El mensaje de hoy es: tengamos oídos para oír, porque el diablo no quiere que oigamos a Dios. No quiere que prestemos atención a la palabra del Señor. Me cansaría de contar uno y otro testimonio de pastores que he escuchado, algunos que he estado con ellos. Me cansaría. No alcanza el tiempo de cómo esto se está creciendo en nuestra sociedad. Pero el mensaje positivo de todo esto es que el Señor conoce a los que son suyos. Por lo tanto, temamos y tengamos un corazón rendido al Señor, tengamos un corazón sensible a Él, entregado, para que Dios nos use, para que Dios nos corrija, para que Dios nos hable, para que Dios nos encamine, para que Dios nos muestre sus sendas. Estar buscándole de todo corazón, amándole a Él por sobre todas las cosas, su palabra, teniendo firmeza en su palabra, no creyendo a todo espíritu, no recibiendo cualquier enseñanza, sino vayamos a la fuente, vayamos al Señor, que tengamos un corazón para Él, sirviéndole a Él,
amándole a Él, orando por la iglesia, conservándonos puros para Él, porque Él viene pronto. Él viene pronto. El Señor quiere usarnos para rescatar a 1, 2 o 10 de las tinieblas y traerlos a la luz del Señor. Ese debe ser nuestro sentir. Gozarnos y alegrarnos cuando una persona recibe al Señor, es salva, es rescatada, es encontrada y puesta en el reino del Señor. Porque hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepintió. Y para eso fuimos llamados como iglesia, a hacer luz en la oscuridad. Pero tengamos cuidado que no surja en nosotros, no nos contamine este espíritu de rebeldía. Que tengamos realmente oídos para oír lo que dice el Espíritu a la iglesia. Que tengamos oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que no tengamos un oído pesado, taponado, un corazón engrosado. Que no seamos rebeldes a la voz del Señor. Amén. Porque hay muchas bendiciones para aquellos que le aman, que son humildes de corazón, que reciben la palabra, que atesoran la palabra del Señor, que la guardan, que la aman, que se apasionan por la palabra del Señor. Hay grandes bendiciones. Entonces examinémonos. No examinemos a los demás para criticar, para juzgar, para condenar, porque Dios no nos llamó a eso. No digamos, ay, que el vecino que no cree, que no me escucha. No, Dios no me llamó a cuestionar. Dios me llamó a orar, a bendecir, a hablar la verdad, a alumbrar, ser ejemplo, ser aquellos que somos aprobados en toda buena obra, para que glorifiquen al Padre a través nuestro. Que no tengan ocasión de decir, ah, es que Alberto hizo esto y por eso yo no creo. No, que podamos nosotros mantenernos fieles, firmes, temerosos del Señor, amando al Señor, orando en todo tiempo, atentos a la palabra, a la voz, a la enseñanza, a la corrección, que seamos sensibles al Espíritu Santo. Esta semana se recuerda el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo. Bueno, todas las iglesias no pentecostales están de fiesta, pero el Espíritu Santo vino para estar con nosotros siempre. Él es el que nos enseña, Él es el que nos guía, nos recuerda la verdad, nos fortalece, nos bendice, nos da dones, nos da paz, nos da gozo, nos da fe, esperanza, templanza, nos da todo lo que necesitamos para estar firmes en el Señor. Por lo tanto, prestemos atención a su voz, dejemos que Él nos hable, que Él nos enseñe, nos guíe la verdad, nos ayude en la oración, nos ayude en nuestras debilidades, para poder estar en pie cuando el Señor Jesús aparezca en toda su gloria y su majestad, y vayamos y nos reunamos con Él en los aires, para estar siempre con nuestro Señor. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Nuestro Dios es tan bueno, tan maravilloso, como Él a veces nos sorprende, como Él nos derrama bendiciones sorprendentes, nos alegra el corazón
con su presencia, con su palabra. El Señor está aquí hoy para hablarnos, para alumbrarnos, para guiarnos, sostenernos, para sanarnos, liberarnos, para cambiar lo que vemos, poder ver la verdad, dejar el engaño, dejar nuestro corazón tal vez que quiere pasiones, que quiere solamente satisfacernos a nosotros mismos, sentirnos bien, cuando en realidad debemos gozarnos y alegrarnos en su palabra, en su consejo, en su corrección, porque como un padre, Él nos corrige, nos enseña, nos habla. Amado Señor, gracias, gracias, muchas gracias, porque estás aquí con nosotros hoy. Nos inclinamos ante ti para adorarte, para exaltar tu nombre, rendir nuestro corazón, nuestra mente a ti, Señor. Que tú, Señor, alumbres nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poderte ver, poderte conocer, poder entender, hacer los cambios que realmente necesito hacer para que pueda cada día ser como tú. Que no sea rebelde a tu consejo, a tu palabra, que si tengo que corregir hábitos, corregir costumbres, corregir en mi corazón aquello que no te agrada, hacerlo con humildad, con sencillez, con amor a ti, amor a tu palabra, no con rebeldía, no con enojo, no con críticas, sino, Padre, amándote, amando tu nombre, amando tu palabra, atesorándola, estando atento a tu voz, a tus dichos y poder ser obediente a ti, Señor. Te amamos en esta tarde, agradecemos esta reunión, agradecemos tu presencia y tu palabra, agradecemos tu amor, tu paciencia. Agradecemos, Señor, que siempre estás con nosotros y que tú toques a aquellos que están enfermos, que están con dolencias, en el nombre de Jesús, y que sanes, restaures a aquellos que están caídos, que están presos, que están en cárceles, que están en oscuridad, aquellos que están luchando contra algún pecado, algún problema en su casa, en su familia, en su trabajo. Señor, levántale, fortalécele, dale salidas, dale sabiduría, consejo sabio, inteligencia para tomar decisiones correctas, sabias, que los llevan a tu bendición, que los llevan a caminos de paz, de gozo, de alegría, de prosperidad, de bienestar, porque tú, Padre, quieres lo bueno para nosotros. Padre, que tu palabra hoy alumbre el corazón, nos bendigas con tu consejo y nos ayudes a caminar y extendernos a lo que está delante. Destapa los oídos que están tapados. Señor, abre los ojos de los ciegos, porque por medio de Jesucristo tú has roto toda maldición, has quebrado el yugo de la esclavitud, del pecado. Tú has destruido, Señor, has destronado al diablo para que nosotros hoy podamos disfrutar de tu libertad, de tu perdón, de tu reconciliación con nosotros y poder tener esta libertad de venir ante ti con alabanzas, con adoración, con arrepentimiento ante ti y recibir todas tus bendiciones. Maravilloso Señor, te adoramos, te agradecemos, te amamos y queremos ser usados por ti en este último tiempo. Señor, ven pronto a buscar a tu pueblo, tu iglesia, ven a buscarnos, queremos estar contigo. Y mientras estemos aquí esperando, ayúdanos, Señor, a evangelizar, a ganar a personas para ti, trasladarlas
a tu reino, a enseñarles tu amor, tu perdón, a predicar estas buenas noticias de salvación. Te adoramos, Rey, te exaltamos a ti de todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén.